Les pido que estén orando. Todavía mi voz como que está un poco débil, pero voy a tratar de no animarme demasiado para poder lograr el fin de este mensaje y también el mensaje que viene con Ambassadors. Pero por los últimos meses y las últimas 2 o 3 semanas hemos estado viendo o mirando, tratando de ver qué es lo que Dios quiere decirnos en cómo nosotros podemos edificar niños con el carácter de nuestro Dios. Ahora, yo sé que algunos de nosotros tenemos niños que ya están crecidos, pero eso no quiere decir que no podemos ayudar a aquellas familias en nuestros medios que todavía tienen niños en sus casas. Y también algunos de estos principios que hemos estado estudiando y considerando todavía se pueden aplicar a nuestros hijos que estén de mayor de edad. ¿Por qué? Porque ellos todavía son nuestros hijos y todavía nosotros, si la usamos, tenemos la influencia sobre sus vidas si queremos tratar de hacer algo continuamente, apoyarlos a ellos y continuar de instruirlos a ellos por nuestro ejemplo y las cosas que nosotros aprendemos. Unas cosas que el obispo, que siempre me ha dado ánimo cuando hablo con él, es que él siempre dice que cuando él encuentra algo nuevo, algo que aprende nuevo, él quiere incluirlo en cómo él vive. Y esa actitud es una actitud que todos nosotros debemos de desarrollar. Es algo que no debemos de perder ese deseo de cuando Dios dice algo o cuando aprendemos algo nuevo, que realmente queremos incluir eso en cómo nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque eso es una de las características de madurez. Eso es lo que dice que yo todavía estoy aprendiendo, todavía tengo mucho que aprender. Y esa actitud y esa postura del corazón, de la mente, eso requiere un poco de humildad. De que no importa cuántos años yo viva en este mundo, no importa cuántas cosas yo vea, no importa cuántas cosas yo aprenda, todavía hay algo más. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene más para enseñarme. Así que uno de los muchos desafíos que todos enfrentamos, particularmente las familias cristianas, es vivir nuestra fe en una manera consistente en este mundo. Porque el mundo nos está dando un ejemplo diferente de lo que Dios quiere para que nosotros hagamos. El mundo quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su idea de lo que quiere ser una persona o una familia. Pero nosotros sabemos que el mundo está tratando de decirnos que Dios y la Biblia y la iglesia no están dándonos lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que el mundo quiere tratar de convencernos. que la sabiduría de este mundo es mejor que la sabiduría de Dios. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para recordarnos que eso no es la verdad. Porque si eso fuera la verdad, este mundo estaría en una mejor posición de lo que está. La realidad es que el mundo se está empeorando y se siente, si no fuera cada día, cada minuto. Que abrimos el internet, abrimos la noticia y lo que vemos es más caos en el mundo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos tener confianza en un mundo que cada vez que habla, que dice algo, que nos da un ejemplo, es un ejemplo que está a lo contrario de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Así que el mundo no tiene una base en la cual nosotros podemos construir nuestras vidas. El mundo realmente no tiene la sabiduría que pretende tener para darnos la instrucción y darnos todo lo que nosotros necesitamos para vivir de una manera que realmente le agrade a Dios y nos traiga esa satisfacción que nosotros siempre estamos diciendo que queremos tener. Así que nosotros tenemos más o menos simplemente decirle al mundo: no, gracias. No, gracias. No importa lo que nos ofrezcas, no importa lo que digas, no importa lo que hagas. Nosotros como cristianos no podemos someternos a cómo el mundo quiere que nosotros vivamos. El pasaje que vamos a considerar hoy realmente nos da un ejemplo. Se puede decir hasta una receta de cómo nosotros como familias cristianas, familias creyentes, podemos dedicar y construir y edificar el carácter de nuestros niños. Ahora, como dije, no importa donde nosotros nos encontremos en esta jornada de ser padres, todavía hay oportunidad de enseñar, porque hasta que la persona, cualquiera que sea,
respire su último, respire de aire. ¿Cómo se dice eso? Aliento, gracias, esa palabra el último aliento de la vida, hasta que esa persona pierda ese último aliento de la vida, hay oportunidad que Dios nos da para tratar de traernos una vez más a cada uno que encontramos a una relación con Él. Para mí siempre me da ánimo la historia del ladrón en la cruz. Hay muchas cosas teológicas que podemos y debemos de decir ahí, pero la realidad de que en el último momento de vida uno puede encontrarse con una relación íntima y real con nuestro Señor es algo que me da confianza, que no importa donde nosotros encontremos a la gente que encontramos, que Dios puede usarnos para traer un cambio en ellos. Amén. Así que el pasaje que vamos a mirar hoy es un pasaje donde Moisés revela la mente de Dios sobre cómo nosotros como familias podemos cultivar en nuestros hijos el tipo de carácter que agrada a Dios. Es un ejemplo para nosotros también, así que no es solamente como padres, ahora tenemos un ejemplo, ahora tenemos unas reglas o algo que podemos hacer. Esto es algo que Dios quiere usar no solamente para nosotros, pero para nuestras familias y para aquellos que encontramos en el mundo. Lo veamos en Deuteronomio, esa palabra siempre me da problemas, pero Deuteronomio encontramos el pasaje en capítulo 6, un pasaje famoso porque es el pasaje a donde Dios nos dice quién Él es en realidad. Pero vamos a empezar en el verso 6 para ver lo que Moisés nos dice que es el patrón que podemos usar para ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos crear y edificar un carácter semejante al de nuestro Dios. Capítulo 6, verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán como insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos. Dios, te damos gracias por este momento que nos has concedido y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver cómo es que tú formas y edificas el carácter que cada niño necesita y cada persona debe de cultivar en su vida por medio de este ejemplo. En el nombre del Señor oramos. Amén. Una pregunta que me hice durante esta semana que me estaba preparando es ¿cuáles son algunos de los desafíos que nosotros enfrentamos para ayudar a nuestros hijos a desarrollar un carácter piadoso? ¿Cuáles son algunos desafíos? Miren lo que dice el Lawrence Richards. Él dice que el creyente del Antiguo Testamento debía considerar, meditar y permanecer consciente de las palabras de Dios. En este proceso, las palabras de Dios moldearían toda la perspectiva del creyente sobre la vida y sus actitudes hacia los demás. Déjame decirlo una vez más. Que el creyente del Antiguo Testamento, y yo creo por extensión, cada creyente que sigue esos creyentes, deben considerar, meditar y permanecer consciente de las palabras de Dios. En este proceso, las palabras de Dios moldearían toda la perspectiva del creyente sobre la vida y sus actitudes hacia los demás. Como padres, una de las responsabilidades que nosotros tenemos es ayudar a nuestros hijos, cultivar actitudes y pensamientos y perspectivas que los ayuden a ellos a ver quién Dios es en realidad. No quién queremos que Dios sea en como nosotros vemos a Dios, pero que realmente podamos verlo a Él como Él dice Él es.
Y muchas veces nosotros, esa idea, esa responsabilidad nos asusta, nos da miedo. Y a algunos de nosotros nos da un poco de terror. Que Dios me pone a mí en una posición de responsabilidad de ayudar a mi niño a verlo a él como él es. ¿Y qué hago cuando no tengo un diploma de teología? ¿Y qué hago cuando yo estoy todavía creciendo en mi fe? ¿Y qué hago cuando yo no siento que sé lo que tengo que saber para ayudar a este niño que Dios me ha entregado como mi responsabilidad, ayudarlo a ellos a realmente entender quién es Dios? Eso es un reto bien alto. Pero lo que yo quiero que veamos es que lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer realmente es más fácil o más sencillo de lo que creemos. Dios no requiere que una persona, un padre, tenga una maestría en teología para crear a un niño que sea creyente. Lo que Dios quiere es que una persona con todas sus dificultades y miedos y ansiedades simplemente obedezca a Dios en hacer lo que Él dice. Que cuando Dios nos llama a ser una persona de piedad, una persona honesta, una persona con integridad, una persona que realmente ama a su prójimo, ama a su familia, ama a su esposa, ama a sus niños, trabaja duro en su trabajo, está tratando de vivir lo mejor que pueda. Esa persona es una persona que realmente puede ayudar a su niño a ver a Dios. Lo que yo veo de vez en cuando hablo de padres, y en el tiempo que yo estaba como pastor de jóvenes, lo que veía es que muchos padres querían deshacerse de esa responsabilidad de crear a sus niños porque no creían o alguien le había dicho que ellos no sabían lo suficiente para ayudar a sus niños a crear esta fe. Y eso en realidad yo no lo entiendo. Y no lo entiendo no porque yo tuve el beneficio de la familia que yo me crié. No lo entiendo porque lo que Dios requiere simplemente es una consistencia en lo que nosotros hacemos como padres. Una de las reglas que había en nuestra casa, y yo sé que en mi casa el papá de nuestra casa era un pastor, pero la regla era que cuando la iglesia abría sus puertas, nuestra familia iba a estar ahí. Y no importaba lo que nosotros queríamos como niños. Nos teníamos que despertar, ponernos la ropa, la pelea iba a ocurrir, pero como quiera salíamos por las puertas y llegamos a la iglesia. Porque esa fue la regla. Pero eso fue un compromiso que ellos hicieron como padres para ayudarnos a nosotros a llegar a ese punto en que nosotros veíamos esta fe como nuestra fe. Empezó como la fe de mi papá. Empezó como la fe de mi mamá. Pero como al pasar del tiempo, yo empecé a ver esa fe como mi fe. Y ese proceso toma tiempo. Toma tiempo. Así que, como siempre, empezamos con la situación ideal. Empezamos con unos padres que son creyentes y crían a sus hijos como creyentes en su vida. Yo le dije a mi papá cuando tenía como 16 años y estaba pensando en esta jornada de ser pastor, yo le dije, yo no recuerdo un tiempo en que yo no me vi a mí mismo como creyente. Que mi identidad, mi percepción de quién yo era como un creyente de Jesús. Pero yo también sabía que había un momento que yo tenía que aceptar esa fe por mí mismo, que yo tenía que confesar y arrepentirme y a realmente confiar en Dios por mí mismo. No era que la fe de mis padres ahora pasó por mí como con osmosis, que llegó dentro de mí como si, por tocarme en una manera física. No, hubo un momento que yo también tenía que poner mi fe en Dios, poner mi fe en Jesús. Pero ellos me criaron a mí con una identidad como creyente. Hasta el momento que yo realmente me hice creyente en Dios. Lo que yo quiero decirles en el tiempo que nos queda es quiero ver las 4 áreas que Moisés identifica como áreas en que nosotros podemos aplicar nuestros esfuerzos y todo lo que Dios tiene con nosotros
para edificar un carácter piadoso en nuestros hijos. Hay 4 áreas que Él identifica y quiero dárselas en este día. La primera área que vemos es que el carácter piadoso debe comenzar en oír al corazón. El carácter piadoso debe comenzar en el corazón o ir por el corazón. ¿Y cómo vemos eso? ¿A dónde vemos eso? Mira lo que Él dice en el verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Los mandamientos de Dios no son restricciones. Muchas de las veces cuando hablamos de la ley, hablamos de los mandamientos de Dios, las vemos como restricciones, que son límites que Dios nos está imponiendo. Pero la realidad es que en la psicología del Antiguo Testamento el corazón no es el centro de la vida emocional, sino el asiento del intelecto o lado racional de la humanidad. Lo que eso quiere decir es que cuando Dios dice que el carácter piadoso empieza en nuestro corazón, lo que Él quiere es que nosotros entendamos es que es algo que tenemos que usar nuestra capacidad de entender lo que Dios está diciendo. Para ustedes que estuvieron aquí durante la serie que yo hice de los 10 mandamientos, yo intenté de ver esos mandamientos no en maneras negativas, pero como principios positivos. Así que les invito a que vayan y revisen eso si no se recuerdan de esos mensajes. Pero si no vemos los mandamientos de Dios como límites para nuestro bien o como guías para nuestras vidas, nunca vamos a poder poner esas palabras, esos mandamientos, esas realidades, esos principios en nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestro entendimiento siempre va a estar buscando una manera de deshacernos de lo que nosotros vemos que Dios nos está imponiendo. Él nos está imponiendo su voluntad. Ahora, yo quiero que ustedes oigan cómo eso suena. Dios me está imponiendo su voluntad. Pero muchos de nosotros le pedimos a Dios que nos diga qué es tu voluntad para nuestras vidas, y cuando Él nos dice, nosotros empezamos a pelear. No, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero mi voluntad con tu... Gracias, tu bendición, pero que, la imagen que tiene mi bar es con tu approval. Aprobación es la palabra que quería, pero bendición también funciona. Nosotros tenemos una idea de lo que queremos y no se lo decimos a Dios, pero queremos que Él lo adivine. Ya Él lo sabe, pero eso es como interactuamos con Dios. Queremos que Él aprenda lo que nosotros queremos y que Él lo apruebe para que nosotros podamos vivir como nosotros queremos, en vez de someternos a la voluntad que Él tiene para nosotros. Así que esta situación con el corazón es muy importante, el fundamento, porque los mandamientos de Dios deben entrar en las partes más profundas de nuestras vidas, que estén grabados en nuestros corazones. En realidad lo que Dios quiere es que sus mandamientos y sus principios y sus verdades funcionen como un nuevo sistema operativo en nosotros. Necesitamos un upgrade, un update. Cada vez que abro mi computadora siempre me dice, es tiempo de darle el update. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene que mejorarse para que continúe funcionando mi computadora como debe funcionar. Los mandamientos de Dios no son arbitrarios. Eso es algo también que yo nunca he entendido muy bien. Lo he oído, pero no lo entiendo. ¿Por qué es que muchos de nosotros como creyentes creemos que los mandamientos de Dios son arbitrarios? Que esto no es como Dios funciona. Dios, el Todopoderoso, el que tiene toda sabiduría, el que sabe todo, nos está dando
su mente en una manera que nosotros podemos recibir por medio de su palabra, por medio de su escritura, por medio de sus leyes. Así que sus mandamientos están llenos de sabiduría, están llenos de propósito. Y por esa razón no debemos alejarnos de los mandamientos de Dios. Debemos ponerlas en nuestros corazones, debemos inscribirlas en nuestras vidas para que todo el mundo sepa y vea que nosotros estamos siguiendo lo que Dios dice. En Lucas 6 vemos que Jesús dice que lo que se habla revela el corazón, que lo que sale por la boca es lo que ya está dentro de mí. Y por eso es que debemos de poner la ley de Dios en el corazón de nuestros niños. Tenemos que buscar toda manera que podemos para darle esa ley, para que forme cómo ellos ven el mundo y cómo ven a su propia identidad. Así que es el primer área en que podemos edificar un carácter piadoso en el corazón de nuestros niños. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Le doy gracias a Dios que Él nos da instrucción en cómo se hace. Mira lo que Él dice en el verso 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El carácter piadoso debe ser enseñado. Debe ser enseñado. No es algo que se aprende por accidente. Lo interesante es que la palabra que se usa aquí, que se traduce enséñales, realmente es la imagen de afilar un cuchillo. ¿Cuántos de ustedes han usado una piedra? Se llama un whetstone en inglés. Yo no pude encontrar la palabra en español, pero una piedra de afilación en que se pone un poco de agua y se pone el cuchillo y se pasa por los dos lados para afinar la orilla del cuchillo. Y eso es el proceso que Dios dice se debe usar para enseñar. Que cuando se levantan y se acuestan, cuando se sientan para comer o se salen para hacer algo de diversión, en cada oportunidad se debe de hablar de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de las enseñanzas de Dios, para mantener el borde afilado. Una de las cosas que yo encontré, es que, y yo siempre se lo dije a mis jóvenes cuando era pastor de jóvenes, yo siempre le dije, yo no soy cristiano por un mensaje que oí, no soy cristiano por una escuela dominical que atendí, no soy cristiano por una canción que oí o un campamento que atendí. Soy cristiano por el testimonio que yo oí en mi casa, que mis padres me contaron. Cuando ellos hablaban de lo que Dios estaba haciendo, muchas veces, y algunos de ustedes han oído algunas de estas historias, es difícil de creer que pasó así. Y si no fuera por causa que yo estaba ahí cuando pasó, yo también tuviera un poco de dificultad en creer las cosas que ellos dicen de vez en cuando. Pero yo estaba ahí y yo vi con mis propios ojos y oí con mis propios oídos lo que ellos dijeron, lo que ellos estaban diciendo. Así como se enseña, se habla de lo que Dios está haciendo. Cuando caminamos, hablamos de cómo es que Dios está operando y obrando en el mundo, en nuestras vidas. Cuando se acuestan, es algo que llevamos a nuestras camas hablando y orando de Dios. Y cuando nos levantamos, estas imágenes, estos ejemplos que Moisés usa, es para describir cada situación y en cada tiempo. Es una buena oportunidad de hablar de Dios. Es una buena oportunidad de decir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque la formación del carácter piadoso es una inversión en las vidas de nuestros niños. Esta instrucción tiene que ser regular, intencional y enfocada.
regular, intencional y enfocada. Eso es lo que él quiere decir cuando él dice, habla de ellos. En el camino, cuando te acuestas, cuando te levantas, no importa el día, no importa la hora, no importa lo que esté pasando, busca una oportunidad de hablar de lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho o las promesas que Dios nos ha dado, de quién Él es y lo que Él está buscando en nuestras vidas. El carácter piadoso de un niño es algo que se tiene que enseñar. Y el ejemplo, el maestro principal de un niño son sus padres. En cómo nosotros hablamos, en cómo nosotros vivimos. No que somos perfectos. No que no hacemos o cometemos errores, pero que nosotros estamos lo mejor que podemos buscando la voluntad de Dios, buscando honrar a Dios con lo que nosotros hacemos. Y cuando hacemos errores, cuando cometemos faltas, somos los primeros de pedirle a Dios por su perdón. Somos los primeros que buscamos a reconciliarlos con nuestros familiares. El corazón se refiere a toda nuestra vida. Y ahí empieza, esa es la primera área en que Dios quiere que nosotros estemos aplicando quién Él es. Pero también como padres debemos de asumir la responsabilidad de esta enseñanza. La responsabilidad de enseñarle a mis hijas quién Dios es, no le cae a la iglesia. Es mi responsabilidad. Es mía. Y gracias a Dios tengo una comunidad de fe que se compromete a ayudarme a cumplir ese deber. Pero eso no quiere decir que cuando yo me sienta que no sé lo que tengo que saber o estoy frustrado en algo que ahora, no, la iglesia lo va a hacer. Eso no es el patrón, eso no es como debe ser. Nosotros como padres tenemos que hacer todo lo posible para crear un ambiente en nuestras casas en las cuales nuestros niños puedan creer en lo que nosotros creemos porque ven lo que nosotros estamos haciendo y empiezan a buscar lo que nosotros estamos buscando. El tercer área que Moisés nos da es que la área en que el carácter piadoso define nuestras vidas. Mira cómo él dice, verso 8. Las atarás. ¿Qué vas a atar? Atarás la palabra, los mandamientos, las leyes de Dios como una señal a tu mano y serán como insignias entre tus ojos. El signo en tus manos o las insignias o frontales apunta a la naturaleza personal de lo que está sucediendo. Muchos de nosotros hemos visto la comunidad judea que, por lo menos los ortodoxos, que cuando se paran a orar frente de la pared oeste, tienen una cajita o algo atado aquí en la cabeza o siempre tienen algo en sus manos. Ellos tomaron este ejemplo y lo hacen literalmente. Pero por lo menos para nosotros como cristianos, lo que tenemos que ver es que esto es un compromiso total en cómo nosotros vivimos. Que siempre vamos a estar señalándole al mundo que nosotros estamos viviendo de una manera diferente de lo que el mundo está haciendo. Es una señal al mundo y un recordatorio para nosotros que nosotros estamos viviendo una vida diferente. Algunos de nosotros cargamos una cruz. Una cruz por nuestros cuellos. Algunos de nosotros tenemos cosas en nuestros carros que indican que somos cristianos. Estos son señales. Estamos diciéndole al mundo que nosotros vivimos una vida diferente, aunque no sea verdad. Queremos que crean que somos diferentes. Ahora espero que cada uno de ustedes que son embajadores sean diferentes, que estén viviendo lo que dicen. Pero ¿cuántos de nosotros hemos encontrado gente que dicen pero no viven?
parte de la vida. Pero nosotros queremos ser honestos, queremos ser consistentes. Así que el carácter piadoso que estamos tratando de enseñarles a nuestros niños debe ser algo que define a sus vidas. Que cuando ellos ven a nuestro ejemplo como padres y cuando ellos empiecen a vivir sus vidas de acuerdo a la fe, que realmente sea algo verdadero en su vida, que no es algo que ellos hacen por hacerlo. Ahora nosotros, cada uno de nosotros, y déjame decir que esto es parte del entrenamiento, esto es parte del proceso, cada uno de nosotros pasamos por una etapa, una fase en que vamos a imitar a lo que vemos. Que vamos a hacer lo que otros hacen hasta que nosotros aprendemos por qué lo estamos haciendo. Y Pablo dice que hay un tiempo en que eso es deseado. Él dice, imítame a mí, como yo sigo a Dios, a Jesús. Muchos de nosotros no sabemos lo que Pablo estaba haciendo, pero intentamos de hacer lo que nosotros vemos en cómo él vivía, estaba viviendo su vida. Así que nuestro carácter no es solamente exhibición, ni privado, ni secreto, pero se trata de hacer lo que nosotros sabemos de hacer, buscando más instrucción, siguiéndole a aquellos que nosotros vemos que están haciendo y están viviendo en una manera que refleja el carácter de Dios. Si la gente que estamos siguiendo no realmente están viviendo esa vida, es mejor buscar un ejemplo diferente. El ser discípulo es hacer lo que nuestro maestro está haciendo, vivir como nuestro maestro está viviendo, hablar como habla nuestro maestro, hasta que nosotros seamos maduros, lo suficiente maduros para hacerlo en nuestro propio poder. Pero no le importa a Dios que nosotros estamos aprendiendo. A Él no le molesta que estamos aprendiendo. A lo que le molesta a Dios es cuando no estamos siendo honestos, verdaderos en nuestros propósitos. Yo recuerdo el primer mensaje que yo prediqué a los 18 años. No les diré lo que el obispo me dijo como crítica. Les diré el apoyo que me dio después del mensaje. La primera cosa que me dijo fue esta. No intentaste ser alguien diferente de quien tú eras. Esa fue la primera vez que yo prediqué. Y él dijo, tú predicaste como Víctor, no como otra persona. Y eso me dio un ánimo en ese momento, porque yo sabía que había cometido unos errores en el mensaje y él me lo iba a decir, pero empezó con ese apoyo en el principio. Pero las lecciones que había aprendido en cómo predicar, las cosas que él me había enseñado, yo las había integrado adentro de mí y prediqué un mensaje honesto que vino de mí. No era una imitación de otro o de él. Y esto es parte del proceso. No solamente buscar a poner esta ley, estos mandamientos, estas verdades, estos principios en nuestro corazón. No solamente tomar un paso intencional de enseñar lo que estamos aprendiendo, pero también tratando de vivir una vida realmente honesta de quién nosotros somos y quién Dios está creando en nosotros por medio de nuestra jornada con Él. Que nuestra vida está definida por lo que estamos haciendo. Así que el carácter piadoso significa que vivimos la única vida que tenemos ante todos. Que no tenemos una vida pública, una vida privada, una vida en la oficina, una vida cuando estamos vamos a ir al parque. Es una vida integrada. Y la persona que yo soy aquí en el púlpito y quien soy en mi casa es consistente.
que no son dos personas diferentes. Y enseñando eso a nuestros hijos, y demostrando cómo hacer eso es parte del proceso. Que no tengo esta vida aquí y aquella vida allá y esa vida en otro lugar y soy de esta manera con esta gente y de esta manera con otra gente, pero que soy la misma persona. Déjame darle la última área. Es que el carácter piadoso penetra a nuestros hogares. Que el carácter piadoso penetra a nuestros hogares. Mira lo que dice en el verso 9. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los postes en inglés son los portones de afuera, los gates de afuera y en las puertas del hogar mismo. Así que cuando alguien llega a nuestro hogar, hay una consistencia entre la persona quien yo digo que soy afuera y la persona que está adentro de ese hogar. Y que en ese hogar, en mi hogar, estamos tratando de hacer lo mejor que podamos para vivir esta fe en una manera consistente entre nosotros. Una de las lecciones que te dicen cuando estás en un tiempo de preparación para el ministerio como pastor, te dicen que tu primera congregación es tu familia y que debes de hacer todo lo posible para ser un buen líder de esa congregación. Así que si todo lo que hago aquí como el pastor de esta iglesia no se encuentra en mi casa, en realidad no hay mucha oportunidad para convencerle a nadie de que yo sé de lo que estoy hablando. No que soy perfecto, no que no cometo errores o que no me frustro, que no me pongo de mal humor, sino que entre medio de la vida que estoy viviendo, en medio de todo lo que está pasando, yo estoy tratando de vivir de una manera consistente, no solamente aquí, pero allí también. Que en mi casa ellos reciban lo mejor de mí. Y aquí ustedes reciben lo que queda. Porque si yo pierdo mi casa en el tratar de ganarme a ustedes, mis prioridades están mal. Por eso es que él dice que en los postes, en las puertas, que el carácter piadoso es una característica de cómo vivimos en nuestras familias y con nuestras familias. Yo recuerdo cuando recibimos la noticia que Eliana iba a venir. Una de nuestras amistades estaba enseñando unas clases para su bachillerato, clases para padres nuevos. Y nosotros fuimos los primeros que ella enseñó, como para ayudarla a ella. Y durante una de las clases, la idea de cómo nosotros vamos a disciplinar o vamos a tratar de crear un ambiente en nuestra casa en que podamos decirle a nuestros niños que esas cosas no las hacemos. Ella nos dio posiblemente el aviso más beneficioso que hemos recibido acerca de cómo vamos a crear a nuestras hijas. Y fue esta frase. Y me la recuerdo hasta este día. Cuando algo pasa y nuestros hijos nos preguntan, ¿por qué no puedo hacer esto o lo otro? Ella nos dijo, di esto, no hacemos eso en nuestra familia. No hacemos eso en nuestra familia. Y no importa lo que sea. Si es algo que nosotros no hacemos, no lo hacemos. Y si requiere explicación, la explicamos. Pero estamos definiendo la frontera de lo que quiere decir ser parte de esta familia, parte de este hogar. Y no importa lo que los otros hagan, nosotros vamos a vivir de una manera que nosotros creemos es consistente con lo que Dios quiere para nosotros. Lo interesante es que en los últimos años, por lo menos una de nuestras hijas ha dicho, yo puedo ver la diferencia en cómo nosotros vivimos y cómo otros viven. Y eso a mí me anima
que aunque no siempre he sido un padre perfecto, por lo menos hemos hecho algo para crear una identidad en ellas que ellas reconocen. Lo que nuestros hijos recuerdan cuando se vayan a nuestras casas es cómo nosotros vivimos en nuestro hogar cuando ellos estaban ahí. Y eso tendrá un impacto en los hogares que ellos crean cuando se van. Así que les animo que si todavía tienen sus hijos en sus casas, que crean un hogar de carácter. Un hogar consistente con el carácter de Dios. Así las cuatro áreas que vemos que Moisés identifica es el corazón o nuestra vida interior, la mente, la enseñanza. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo es que vivimos esta vida. La vida en sí, cómo es que nosotros vamos a vivir al frente del mundo, y el hogar, cómo es que nosotros vivimos cuando estamos juntos. Y estas son las 4 áreas afectadas en la cual nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para realmente crear niños con carácter piadoso. Como padres, somos responsables de construir el carácter de nuestros hijos, pero solo podemos hacer esto si entendemos lo que Dios ha dicho acerca de cómo sucede. Así que debemos de ser diligentes, tenemos que ser intencionales y pacientes, no solamente con nuestros hijos, pero con nosotros mismos. Como conclusión, quiero darle un ejemplo. Una de las cosas que yo quería hacer con nuestras hijas es darle un poco de fundamento de fe. Una manera de hacerlo es cómo vamos a orar o cómo oramos cuando no tenemos mucho tiempo para orar, y qué es una confesión de fe. Yo uso lo que se llama un Book of Prayer, un libro de oraciones, y cada mañana yo llevo a la mayor para la escuela superior y Miranda típicamente lleva a la más pequeña. Tenemos un libro y cada mañana hacemos una oración juntos. Las dos casi la tienen memorizada, se repite un patrón sencillo. Oramos unos textos de la Biblia, la confesión del credo apostólico y unas oraciones escritas, sencillas. Y ellas las dirigen, porque yo estoy manejando, así que no puedo hacer las dos cosas. Así que ellas están aprendiendo cómo es que ellas pueden tener un tiempo devocional, un tiempo de oración, un tiempo de confesión, un tiempo de estudio, aunque solamente tome 5 minutos. Es algo que se puede repetir cada día. Algo sencillo, algo simple, pero algo consistente. Y algo que muchas veces ellas nos dicen, si no lo hacemos, se le hace falta. Eso quiere decir que están aprendiendo que es parte de quien ellas son como creyentes. Y hay muchas de estas prácticas que podemos incluir con nuestros niños en diferentes etapas, con diferentes edades. Tenemos que tratar diferentes cosas. Ellas eran un poco mayor, así que y estamos haciendo algo un poco más complicado, pero es algo sencillo. Es algo que no quiere una educación teológica. Solamente requiere un deseo y un esfuerzo consistente. Y eso es lo que hacemos. Cada mañana, cuando vamos para la escuela, se hace cada día tras día. Déjame darle este apoyo y terminamos aquí. No se frustren. No se frustren. Y si sus hijos ya son mayores, casados, tienen hijos, no se frustren. Les pueden ayudar a ellos a crear un ambiente, un hogar, una vida, un deseo de crear niños de fe, siéndole un ejemplo para ellos. Miren a lo que Dios nos ha dicho, el patrón que Él nos ha dado, y confíen que Él sabe lo que está haciendo. Amén. Oremos. Señor, te pido en este momento, en este día,
que estés con nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, que tú nos has dado un patrón, un ejemplo que podemos usar para cómo podemos crear el carácter de nuestros niños. Ayúdanos, no importe en la etapa en que estemos como padres, ayúdanos a reconocer que todavía tú nos puedes usar para tener un impacto en la vida de nuestros hijos y nietos. Ayúdanos, Señor, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén.